Entonces, esta función de distribución la podemos expresar como esta función mezcla. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de probabilidades y estadística. En clases anteriores revisamos un montón de tipos de distribuciones de probabilidad. Vimos distribuciones continuas y distribuciones discretas. Por el lado de las discretas tenemos distribución de Poisson, distribución binomial, hipergeométrica, binomial negativa y así un montón de cosas más. Por el lado de las continuas tenemos la distribución normal, las Weibull, la distribución gamma, y distribución exponencial y esas cosas. La que vamos a revisar ahora es una nueva forma de distribución, un nuevo tipo en realidad con respecto a las que ya hemos revisado, que tiene la posibilidad de mezclar cosas de ambas. Me refiero a las distribuciones mezcladas de probabilidad. Y esto te lo puedo explicar a través de ejemplos sencillos. Imagínate esta idea. Tienes una población de personas y su estatura promedio tiene un valor, no sé, pongámosle un número de unos 70 con su respectiva desviación típica. Y tú puedes hacer análisis estadístico en eso. Tú puedes preguntarte, bueno, elijo una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su estatura sea entre 1,60 y 1,65? Y ahí haces los cálculos y sale muy rápido. Sin embargo, tú puedes ir un poco más allá y darte cuenta de que quizás esa población está formada por distintos estratos. Pongámosle que hay dos etnias conviviendo en ese lugar y la etnia 1 es más alta que la etnia 2. Por ejemplo, la etnia 1, las personas de esa etnia son grandes, son enormes, miden en promedio 1,90 con su respectiva desviación típica. Y la etnia 2 son más pequeños, en promedio miden 1,60 con su respectiva desviación típica. Cada etnia ocupa una proporción dentro de esa población. Uno puede ser el 60% de la población, el otro el 40% restante, o lo que sea, alguna proporción. Entonces, si tú eliges una persona al azar, como ya hemos dicho al inicio, puedes tomar el promedio de toda la población y calcular, y eso no está mal, pero también puedes tomar la proporción de cada uno y hacer el análisis estadístico incluyendo esos datos, y te va a dar algo más preciso, un mejor análisis. Y eso es lo que vamos a revisar en esta clase. En esta clase vas a aprender a armar una distribución mezclada y a hacer algunas cuentas sencillas. Y también te voy a mostrar cómo algunas distribuciones de probabilidad se pueden interpretar a través de distribuciones mezcladas. Tal es el caso de las distribuciones censuradas que vamos a revisar también en esta clase. Como siempre, todo el contenido lo puedes encontrar en la página web. Está ahí abajo en la descripción, está el enlace para que lo vayas a ver. Y si todo esto te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí le dejarás un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si no entendí ni una cuestión, ahí tú me puedes escribir para que yo pueda responder tus dudas. Eso, ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Bien, partamos revisando primero esto de cómo comprender las distribuciones mezcladas de probabilidad. Para esto revisemos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una población y esta población tiene una cierta estatura promedio que vamos a modelar a través de esta variable aleatoria. Y esta variable aleatoria tiene una distribución normal mu sigma, tiene una cierta media o estatura media con su desviación típica. Entonces, si nos preguntamos algo como ¿cuál es la probabilidad de que eligiendo a alguien al azar mida menos de 1,70, menos de 170 centímetros, entonces simplemente vamos y calculamos esto. La probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 170, esta cosa es igual a la función de distribución normal con parámetros mu sigma de 170. Luego esto la estandarizamos y nos queda la distribución normal estándar phi01 evaluado en 170 menos mu sobre sigma. Y esta cosa la calculamos a través de la tabla.
Sin embargo, nosotros sabemos que esta población puede estar constituida, bueno, está constituida de hombres y mujeres. Tenemos la población completa. Esta cosa está formada por hombres y mujeres. Y que tanto hombres como mujeres tienen estaturas distintas. Pongamos que este tiene una cierta media, hombres, y una cierta desviación típica. Desviación típica para hombres. Y también hay lo mismo para las mujeres. Las mujeres tienen su estatura promedio y tienen su desviación típica de mujeres. Y cada uno, además, toma alguna proporción de la población total. Una cierta proporción alfa será hombres y otra cierta proporción 1 menos alfa será las mujeres. De modo tal que si yo sumo estas dos proporciones, voy a obtener la población total. Estos son porcentajes. De modo que si alfa fuera igual al, pongámosle un 40%, eso implicaría que el 1 menos alfa sería igual al 60%. Entonces, supongamos que queremos medir esta misma probabilidad, la probabilidad de elegir a una persona al azar, pero ahora teniendo en cuenta esta información de acá. La información de cada estrato. El estrato de los hombres y el estrato de las mujeres. Cada uno con su media y desviación típica y su respectiva proporción dentro de la población. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a tener lo siguiente. Que la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que 170, esa cosa va a ser igual a la probabilidad de que esta variable aleatoria sea menor o igual a 170, dado que se ha elegido un hombre, por la probabilidad de elegir un hombre. Este ser hombre lo vamos a poner simplemente con h para que sea más sencillo, para que quede más pequeña la ecuación. H. Voy a ordenar esto un poquito, nos queda así. Más la probabilidad de que eligiendo a alguien al azar tenga estatura menor a 170, dado que se eligió una mujer, por la probabilidad de elegir una mujer. Esto de acá es lo que nosotros conocemos como probabilidad compuesta. Y ya la hemos visto. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que generar una probabilidad de A es igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de A, dado que BI por probabilidad de BI. Esto lo vimos antes. Donde la unión, bueno, mejor dicho, este BI, tal que I va desde 1 hasta n, es una partición. ¿Cierto? Tenemos la población completa y esta cosa la dividimos en trozos. B1, B2, B3 hasta Bn. Entonces forma una partición. La intersección de cada elemento es vacío. Y aquí esto se va a cumplir. Bueno, siempre y cuando tengamos una distinción clara entre hombres y mujeres. Supongamos que es una distinción biológica, solamente biológica, ¿cierto? Hombres y mujeres. Tiene que haber una distinción clara. Por ejemplo, estos de acá son XY porque son hombres. Y estos de acá serán XX, son los cromosomas sexuales. Entonces, eso nos ofrece una distinción clara. Claro, esto sí va a excluir anomalías genéticas en que haya algo de este estilo o cosas más raras. Pero aquí sí tenemos una distinción clara de qué es hombre y qué es mujer. Nos vamos a limitar solamente a esto, no nos vamos a meter con temas de género, porque aquí pareciera que hay una especie de continuidad y eso no sirve para este análisis estadístico. Necesitamos algo que quede delimitado de forma sencilla. Y esto nos aporta esa delimitación. Entonces, si seguimos las cuentas, voy a copiar esto acá abajo para continuar. Esto de aquí, voy a copiar. Copiar, ahí está. Lo copiamos y seguimos calculando con esto. Nos vamos a dar cuenta de que acá, esta parte de aquí es una distribución normal con parámetros mu sigma, pero estos son de los hombres, por la probabilidad de elegir hombre, más tenemos aquí otra distribución normal con parámetros mu sigma, pero estas son de las mujeres. Me faltó colocar aquí el dato 170 por la probabilidad de elegir una mujer. Estas probabilidades se obtienen a partir de la proporción que las mujeres y los hombres ocupan dentro de esta población. La de los hombres es alfa, la de las mujeres 1 menos alfa. Así que
estas cuentas se transforman en lo siguiente. Alfa phi mu sigma asociado a hombres en 170 más 1 menos alfa phi mu sigma asociado a mujeres evaluado en 170. Y esto que obtenemos acá es una distribución mezclada. Aquí podemos decir que hay una función de probabilidad evaluada en 170, ¿cierto? Una función de distribución que se calcula de esa forma. O mejor dicho, tenemos f de x igual a alfa phi mu sigma de hombres de x más 1 menos alfa phi mu sigma de mujeres de x. Entonces, esta es una función de distribución. Es una función de distribución de probabilidad mezclada. Está mezclando las dos distribuciones normales, una para hombres y la otra para mujeres, en una sola. Es una distribución combinada. Entonces, a partir de esta distribución, podemos responder a la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria asociada a la estatura sea menor o igual a 170? Esto va a ser igual al f de 170, que es lo que estaba calculando más arriba, lo que estaba calculando aquí. Es así de sencillo. Entonces, de esta manera se forman las distribuciones mezcladas de probabilidad. Aquí ocurre que aparecen dos distribuciones normales, pero no es necesario que sean del mismo tipo. Puede aparecer una distribución continua y una discreta mezclándose. Esas cosas pueden ocurrir. En tal caso, lo que se obtendría es una distribución combinada que no es ni continua ni discreta, sino una cosa intermedia, una cosa distinta. Pero lo que sí es cierto es que si combinas dos distribuciones continuas, el resultado va a ser una distribución continua. Y si combinas dos distribuciones discretas, el resultado va a ser otra distribución discreta. Ya, ¿y cómo calculamos probabilidades con esto? A ver, vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo calculamos probabilidades con esto? ¿Cómo rayos lo hacemos? Tomemos el ejemplo que estábamos desarrollando aquí arriba y pongámosle números para que veamos cómo se hace. Supongamos que los hombres tienen una estatura promedio de... ¿Cuánto miden estos desgraciados? Pongámosle 1,80, 180 centímetros. Y con una desviación típica de 20 centímetros. Y las mujeres tienen una estatura promedio, mujer, igual a... Estas son un poco más bajitas, pongámosle 1,65, 165 centímetros. Y su desviación típica de mujeres, pongámosle 15 centímetros. Son datos inventados al azar, así que da igual, lo importante es ver cómo se hacen las cuentas. Ya, y aquí solo nos falta el tema de la proporción. Supongamos que los hombres es igual al 35% de la población y las mujeres serán el porcentaje restante, o sea, el 65%. 5 y 5 son 10, 6 y 3 son 9 y 1 10, está bien. Ya, 100. Entonces, estas dos cosas tienen que sumar 100. Para que el porcentaje esté correcto. Tiene que ser el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres. Ambos porcentajes es la población total, 100%. Entonces, queremos calcular la probabilidad de que si elegimos una persona al azar, este mida menos de 1,70, o sea, menos de 170 centímetros. Eso. ¿Cómo calculamos esta cuestión? Muy sencillo. Esta cosa, como ya hemos visto, es el alfa phi mu sigma de hombres evaluado en 170 más 1 menos alfa phi mu sigma de mujeres evaluado en 170. Esta cosa lo podemos estandarizar para revisarlo a través de la tabla. Va a quedar así: alfa phi 0,1. Esta es la distribución normal estándar. Y aquí tenemos 170 menos mu sobre sigma. Aquí fíjate que no he puesto las unidades en centímetros porque la media, todo está en centímetros, así que las unidades se van a matar. ¿Sí? Más 1 menos alfa y 0,1 evaluado en 170 menos mu sigma. Pero estas son de las mujeres y estos de acá son de los hombres. Tenemos que meter estos datos. Tenemos el alfa es igual a 35%, o sea, 0,35. Phi 0,1, esta cosa está evaluada en 170. La estatura de los hombres promedio es 1,80 según estos datos. Así que ponemos 180.
Y la desviación típica de los hombres es 20. 20. Más las mujeres representan el resto de la población, el 65%. 65, aquí lo vamos a poner como 0,65 por la distribución normal, la 0,1, 170 menos el promedio de la mujer era 1,65 y 15 la desviación típica. 1,65 y 15. Entonces tenemos que calcular estos números. Tenemos acá 0,35, el phi 0,1 evaluado en, aquí te da menos 10 sobre 20, más 0,65, distribución normal, acá te queda 5 sobre 15, y esta cosa es igual a 0,35, phi 0,1, esto de aquí es menos 0,5, es la mitad, es un medio, más 0,65, distribución normal estándar, 0,1, evaluado, si esto lo tiramos a la calculadora, es un tercio, así que da 0,3 periódico. 0,3 periódico. Aquí lo podemos aproximar de esta forma. Voy a copiar todo esto. Voy a copiar esto de aquí. Y en vez de escribir 0,3 periódico, voy a escribir 0,33. Y esto de acá lo voy a escribir como 0,50. Estos números los podemos buscar en las tablas de la distribución normal estándar. Pero hay que tener cuidado con este de acá. En la tabla que puedes encontrar en los videos que he subido, voy a dejarte el enlace por aquí, no tiene los números negativos, así que esto tienes que reescribirlo. 1 menos pi 0,1 de 0,5, bueno, 0,50. Lo escribes así, más 0,65 phi 0,1, 0,33, y aquí pones el 0,35. Y calculas estos numeritos. Entonces, si calculas, bueno, en realidad lo buscas en la tabla, vas a obtener 0,35, factor de 1 menos 0,6915 más 0,65 por 0,6293, y si haces la suma y las multiplicaciones te va a dar 0,51702. Es decir, tienes una probabilidad aproximadamente igual al 51%. Bueno, 52 aproximadamente, porque aquí este 7 lo paso allá. O mejor lo escribo así, 51,702%. Esa es la probabilidad de elegir una persona con estatura menor o igual al 1,70 m. Entonces, como ya te había dicho antes, este procedimiento lo puedes utilizar de manera análoga con las demás distribuciones. Solamente tienes que ver cómo se calculan las otras distribuciones. Pero el procedimiento de armar la distribución mezclada es exactamente el mismo. Ya, ahora veamos otro tipo de distribuciones que emergen de estas distribuciones mezcladas. Estas son las distribuciones censuradas. Para ver cómo funcionan estas cosas, consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que el tiempo de vida de una lámpara tiene distribución G. Entonces ya vemos que es esa variable aleatoria, y esta cosa tiene una distribución G. Sí, aquí tiene distribución G. Ese es el tiempo de vida de la lámpara. Entonces, cuando nos preguntamos por esto, es por la probabilidad de que la lámpara dure hasta cierto tiempo, ¿no es cierto? Y después de ese, la lámpara se quema. Y supongamos que esta cuestión tiene una densidad G pequeña. Entonces tenemos que la probabilidad de que el X sea menor o igual que a un X pequeño es igual a una especie de G de X, ¿no es cierto? Y esta cosa es la integral de 0 hasta algún valor X de G de T de T. Espera, este es un G pequeño, la función de densidad, ¿sí? Aquí le he puesto desde 0 hasta X porque se supone que la lámpara no se puede encender hacia atrás en el tiempo. O sea, esta cuestión puede ser desde el menos infinito hasta el X, pero el G de X sería igual a 0 si el X es menor que 0, ¿cierto? No tendría sentido que esta cosa sea positiva, que tenga un valor distinto de 0 para números negativos. Entonces, por eso le he puesto acá desde 0. Voy a borrar esto y esto. Por eso he definido esta integral de esa forma. Ya. Esta es la función asociada a su tiempo de vida. Entonces, con esta lámpara vamos a ejecutar un proceso. Ay, me estoy quedando sin pizarra. Voy a mover estas cosas a algún lugar de la pizarra donde sí tenga espacio. Lo voy a mover por allá arriba, bien arriba, para tener todo el espacio hacia abajo disponible. Ahí sí, ya, ahora sí. Entonces con esto vamos a ejecutar un proceso. Vamos a observar la lámpara funcionar. Aquí está nuestra lamparita.
Y luego de un tiempo H, o si se quema la lámpara, cambiamos la ampolleta. Cambiamos la ampolleta, el foco, lo que sea, ¿no es cierto? Cambiamos la luz. Entonces, vamos a observar esta lámpara funcionar. Si luego de que ha pasado un tiempo H o si se quema la lámpara, lo que ocurra primero, vamos a cambiar la ampolleta. Entonces, a partir de este proceso, vamos a llamar t a la variable aleatoria que se va a corresponder con el instante en que se reemplaza la lámpara. Este t emerge como consecuencia de que o la cosa se quema o ha pasado un tiempo h. Entonces, esta función asociada a esta variable aleatoria va a tener la siguiente estructura. Vamos a tener una función de distribución asociada a la variable t. Va a ser una función de este estilo y se va a escribir así. Va a ser g de t entre los instantes entre 0 y h. Va a ser 1 si ese tiempo es mayor o igual que h. Porque cuando pasa más de h en tiempo, la lámpara automáticamente es reemplazada. Por eso aquí da 1 en la probabilidad del 100%. Mientras no sea reemplazada antes del instante h, ocurre esta función de distribución, la g de t. Y en cualquier otro caso es 0. En otro caso. Es decir, para tiempos negativos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Supongamos que g es una función de distribución continua. Lo normal es que así lo sea. Va a ocurrir que esta función de distribución va a ser continua hasta que el t sea igual a h. F de t, esta cosa, es continua hasta que t llega a h. O sea, hasta que ha pasado una cantidad h de tiempo. Y en ese momento la función da un salto de discontinuidad. Entonces, si hacemos un gráfico de esto, podemos tener una curva de este estilo. O puede ser cualquier cosa, puede ser una lámpara muy rara, cuya función de distribución sea así. Y de repente, desde acá se pega un salto hasta 1. Se queda así. Entonces, si esto de acá es g de t y aquí es simplemente 1, aquí hay un salto de discontinuidad. Y este salto de discontinuidad, ¿cuánto mide? Medirá 1 menos el límite cuando el t tiende a h por la izquierda de la función g de t. Hay un salto de discontinuidad. Y además, esta función de distribución la podemos expresar a través de una distribución mezclada. ¿Cómo? De esta forma, f de t evaluado en t, esta cosa va a ser igual a algún valor p, e1 de t, más 1 menos p, e2 t, donde a cada parte de esta cosa le corresponden los siguientes valores. P es igual al límite cuando el t tiende a h por la izquierda de g de t. El g1 es la distribución con densidad g de t y acá hay una función indicador 0h evaluado en t. La g2 es la distribución definida por una función indicadora también, pero esta va desde h hasta más infinito evaluado en t. Y finalmente esta función que hemos utilizado acá, esa función indicador, la vamos a querer decir i sub a, esta cosa simplemente vale 1 o 0. 1 cuando el t está contenido en a y 0 cuando el t no está contenido en a. Entonces, esta cosa vale 1 cuando el t está entre 0 y h y vale, de acá abajo vale 1 cuando el t es mayor o igual que el h. Esto que tenemos aquí es lo que se conoce como distribución censurada por la derecha, por este lado, por la derecha. Porque desde la derecha, desde un punto hacia la derecha, simplemente vale 1. Está censurado. ¿Sí? La distribución se aplana. Y por la izquierda corre la otra función de distribución, que es la función g que hemos puesto por acá. Entonces, esta función de distribución la podemos expresar como esta función mezcla, como una mezcla de distribuciones de probabilidad. Siendo este P una suerte de probabilidad acumulada, ¿no es cierto? Es la probabilidad acumulada justo antes de que se produzca la censura en el punto H. Y así es como se obtienen las distribuciones censuradas. Aquí te le puedes poner las distribuciones adecuadas. G puede ser probablemente una distribución exponencial. ¿Sí? Una distribución propia asociada al funcionamiento de la ampolleta. La otra es esta función indicadora, está asociada al tiempo que nosotros decidimos cambiar la ampolleta porque se nos dio la gana. Y así. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. Adiós.